Colombia y Venezuela reactivaron ya el comercio en su frontera luego de 7 años de tensiones políticas y que las mantuvieron completamente cerradas. Los presidentes de ambos países han destacado este reinicio de las relaciones bilaterales de estas naciones latinoamericanas. Con esta reapertura se intentará recuperar este intercambio comercial que, como les dije anteriormente, llegó a ser de 7.200 millones de dólares anuales, esto en el año 2008, Para poder conversar sobre esto y analizar lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad de los Andes y doctor en estudios latinoamericanos, Francisco Cotaglia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Francisco. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Francisco, resumamos en simple qué significa finalmente la reapertura y cuál es el costo que podría tener esta reapertura para ambos países. El costo político, no el costo económico, porque sabemos que tienen que mejorar la infraestructura. Era una infraestructura que estuvo cerrada por 7 años parcialmente, ahora hace 3 completamente. Por lo tanto, hay un costo político que hay alguno de los dos mandatarios va a tener que sobrepesar sobre esta decisión. ¿Cuáles son los beneficios también que tiene esta reapertura que tuvieron las fronteras de ambos países entre Venezuela y Colombia? Pablo, como tú bien señalas, esto tiene beneficios económicos, sin duda. Con esto se reabren, entre otras cosas, los vuelos directos de Caracas y Bogotá, por ejemplo. También comienza a funcionar de nuevo el transporte de carga entre ambos países. Los 3 puentes internacionales que unen a Colombia con Venezuela se vuelven a reabrir, por lo cual, en cuanto a comercio, estos dos países vecinos, sin duda que ganan muchísimo. Eso en primer lugar, y no cabe duda al respecto. Sin embargo, la gran pregunta, y sobre todo en el caso de Colombia, es de los costos políticos que pueden haber al respecto. Una de las razones del alejamiento y ya definitivo de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia fue el reconocimiento por parte del gobierno de Iván Duque como presidente legítimo a Juan Guaidó. De esta manera, una de las cosas que logró enfriar, ¿no es cierto?, y volver a la normalidad estas relaciones diplomáticas fue que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció como presidente legítimo a Nicolás Maduro. Sin embargo, recordemos que Petro es un presidente recientemente electo y en donde en campaña tuvo que demostrar, sobre todo en la segunda vuelta, que él no tenía ni vínculos ni ninguna admiración con el régimen de Maduro en Venezuela. De esta manera, incluso durante la campaña, Petro se mostró muy crítico del régimen de Maduro en cuanto, ¿no es cierto?, nosotros conocidos por esta dictadura, ¿no es cierto?, violación de los derechos humanos, etcétera. Pero sin embargo, este acercamiento nuevamente, bueno, sin duda que en Colombia le abre un flanco a Petro en cuanto a críticas, sobre todo de la oposición, respecto a si esta reapertura de las relaciones diplomáticas son solamente por un fin práctico, por un fin económico, o también, ¿no es cierto?, hay una mirada, hay un acercamiento al modelo bolivariano, al modelo chavista. Esa es la gran incógnita y que sobre todo, ¿no es cierto?, en el caso de Colombia habrá que ver cómo se va desarrollando durante las semanas, pero sin duda esto es un evento de muchísima importancia de dos países vecinos que tuvieron, ¿no es cierto?, tras, ¿no es cierto?, 7 años, sus fronteras prácticamente totalmente cerradas. Claro, y Francisco, en ese sentido, uno de los grandes problemas que ha tenido Venezuela durante todos estos años es la crisis migratoria. Mucha gente ha abandonado su país producto de las distintas crisis que está enfrentando al interior Venezuela. ¿Podría ayudar a descomprimir lo que está sucediendo en otros países? Por ejemplo, la cantidad de venezolanos que llegan a Chile, a Estados Unidos y a otros países de la región que apertura formal con Colombia y que ellos ya tengan un paso directo finalmente a este país? Bueno, sin duda que el acto de reapertura de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela se hizo en el puente internacional Simón Bolívar. Ese puente es bastante simbólico porque ese puente ha sido principalmente el lugar de paso en donde los cientos de miles
de emigrantes venezolanos han dejado su país por la crisis, ¿no es cierto?, humanitaria que enfrenta su país ya hace décadas y que, ¿no es cierto?, es bastante simbólico que la reapertura de las relaciones diplomáticas se haya hecho en ese puente. En este sentido, claro, de los supuestos que uno se podría pensar es que Colombia sea también ahora nuevamente una gran receptora de la migración venezolana, por lo cual, en cierta medida, los países, ¿no es cierto?, como Perú, en menor medida también Chile, etcétera, vayan recibiendo quizás tal vez una menor cantidad de estos migrantes venezolanos que, bueno, arrancan de su país por la crisis política y humanitaria que enfrenta desde, ¿no es cierto?, desde la década pasada. Claro. Y ahora hablando ya de Venezuela, ¿en qué posición queda el presidente Nicolás Maduro con este apoyo finalmente de Gustavo Petro? Vemos que también se han descomprimido algún tipo de sanción por parte de Estados Unidos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el resto, con poder combatir la crisis que está afectando a ese país? ¿Y en qué posición también queda Juan Guaidó ante toda esta situación? Bueno, respondiendo a la pregunta última, Juan Guaidó fue un actor internacional que ha ido perdiendo peso en el concierto internacional. Recordemos que incluso la Unión Europea lo reconoció en su minuto como una suerte de presidente legítimo, etcétera. Sin embargo, Juan Guaidó ha ido perdiendo peso internacionalmente y en Venezuela lo mismo ocurre. Eso por una parte, ¿no es cierto? Por otra parte, Nicolás Maduro, hay que recordar que Nicolás Maduro es uno de los garantes del proceso de paz que está viviendo hoy en día Colombia con el ELN, otra guerrilla, ¿no es cierto?, aparte de las FARC, que ya firmó, ¿no es cierto?, la paz con el Estado colombiano, ahora hay un proceso de paz con el ELN, por lo cual es bastante interesante porque Venezuela, sin duda, es un actor importantísimo para Colombia en esta firma de la paz, ¿vale?, como Venezuela como país garante de este proceso de paz, por lo cual este acercamiento también, bueno, en cierta medida, va de la mano con ese proceso histórico también de una vez por todas, ¿no es cierto?, de la firma de la paz entre, bueno, la guerrilla y el Estado colombiano. Eso, por una parte, y también, ¿no es cierto?, esto de la figura de una Venezuela, que en cierta medida, por supuesto, que esto le trae bastante buenos réditos al régimen de Maduro, en cuanto a que Maduro, ¿no es cierto?, con esto puede, ante la opinión pública venezolana, ¿no es cierto?, dar más credenciales de un país, ¿no es cierto?, que vuelve a abrirse en cierta medida al mundo y sobre todo por un país vecino. Claro, ¿y en qué posición también queda Gustavo Petro? Le hablábamos al principio que lleva tan solo 45 días de haber asumido. El día de ayer se vivieron protestas en su contra, pero ahora, ¿qué tanto le sirve más que perder con esta decisión que ganar de reconocer finalmente el gobierno de Nicolás Maduro y definitivamente reabrir la frontera con Venezuela? Bueno, económicamente gana, sin duda, ¿no es cierto? Económicamente gana, se reabre el comercio, se abre el transporte de carga, los vuelos directos, etcétera. Se dice, ¿no es cierto?, que se recuperarán casi 1.200 empleos en las próximas semanas, casi inmediatamente con la reapertura del comercio entre estos dos países. Sin embargo, en el plano político, pareciera que esto no es tanto buenos réditos, sobre todo con un Petro que tuvo que demostrar a la ciudadanía, sobre todo en segunda vuelta, que ¿no es cierto?, ex guerrillero en la década de los 80, bueno, esos lazos, ¿no es cierto?, con esa visión, ¿no es cierto?, política, los había roto, que ahora, ¿no es cierto?, era un político que, bueno, abrazado con la democracia, ya lo había demostrado antes como alcalde, sin duda, ¿no es cierto?, pero sin embargo, en la campaña presidencial tuvo que demostrar, ¿no es cierto?, sus credenciales democráticas. No digo que no las hubiera tenido, pero sin embargo, por supuesto que en las campañas presidenciales, bueno, toda la biografía de los candidatos entra en juego, y este pasado guerrillero, por supuesto, que le jugaba un poco en contra, y también su cierta cercanía o admiración por el régimen chavista. Y entonces, por eso, para Petro, sin duda, que a menos de 2 meses de haber ganado la presidencia, reabra, ¿no es cierto?, entre unas de sus principales medidas, reabra de nuevas relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, por supuesto que, sin duda, que esto le traerá complicaciones en la política de su país, por supuesto, donde, ¿no es cierto?, la oposición también le servirá esto para aprovechar, ¿no es cierto?, de su discurso sobre, bueno, miren quién es Petro, ¿no es cierto?, este candidato que nos dijo algo en la campaña presidencial y parece que ahora
estaba diciendo otra cosa, pero claro, todo será aprovechado de uno y otro lado para sacar partido. Lo que sí, sin duda, la gran interrogante de esto, Pablo, es si acá hay razones prácticas del gobierno de Petro para abrir las fronteras, que tienen que ver con la economía, o razones ideológicas que tienen que ver ya con un asunto de admiración o no, o de estrechar relaciones con el régimen chavista y con el gobierno de Maduro. Claro, el tiempo nos va a decir finalmente cuáles eran las verdaderas razones de esta y este acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro. Francisco Tagle, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mundo Plus. Que esté muy bien. A ti, Pablo, muchas gracias.